Buenos días, bienvenidos al webinar Programa de Desarrollo para Líderes del Mañana. Hoy nos acompaña Verónica Martínez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Panamá, especialista en Psicología Organizacional y tiene posgrado en Docencia Superior por la UDELAS. También tiene un diplomado en Liderazgo Transformacional por la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con certificaciones en gestión de la innovación, metodologías ágiles y coaching de liderazgo. Con más de 15 años de experiencia en sectores tecnológicos, agroindustriales, educativos y consultorías, ha ocupado roles clave en la gestión del talento y la transformación organizacional. Fue gerente de capital humano en Infos Group y miembro de su comité ejecutivo. Gerente de recursos humanos corporativo en Grupo Atanasiadis Ramos y actualmente es consultora especializada en Leiro Assessment. Sus especialidades son liderazgo y coaching transformacional, también gestión de KPIs y OKRs, cultura de innovación e inteligencia emocional. Su estilo se caracteriza por ser directo, inspirador y dinámico. Ha compartido su conocimiento y experiencia a través de conferencias, talleres y capacitaciones en distintas organizaciones y eventos. Su enfoque se centra en un liderazgo consciente. Bienvenida, Verónica. Gracias por aceptar una vez más nuestra invitación a nuestros webinars. Muchas gracias, Jessica. Buenos días a todos. Bueno, encantada de volver a conversar sobre este tema de gestión de talento para líderes, sobre todo líderes de semilleros, líderes del mañana, del futuro, que acostumbramos pues a pensar que son los líderes de las generaciones entrantes, pero en realidad pues todos tenemos la oportunidad de ser un mejor líder mañana. Así que feliz de estar acá y me voy a quedar con esa última palabra de ser conscientes porque el liderazgo pues más allá de ser un puesto jerárquico, que viene acompañado con un buen desarrollo de liderazgo, es un estilo de vida, o por lo menos para mí y el enfoque de liderazgo transformacional así lo dicta, y no solamente nos sirve para el tema de organizaciones, también nos sirve para el tema de negocios, de emprendimiento y de nuestra vida personal. Así que espero pues en esta sesión que he preparado para todos ustedes, podamos aprender un poquito de cómo se lleva este desarrollo de líderes. En algunas instituciones, organizaciones le dicen líderes emergentes, nuevos líderes, líderes del futuro, líderes también por sucesión, que en Panamá pues antes la tradición de la sucesión era, se veía en Panamá, la práctica era solamente a nivel familiar, en empresas familiares, pero hoy por hoy ya la empresa y la organización local y regional también ha trabajado mucho el tema de planes de sucesión para líderes que no necesariamente atienden a una línea y herencia familiar. Así que quiero dejarlos, porfa, si lo pueden contestar al final o si lo pueden dejar en el chat con esta pregunta de reflexión, que es saber, que me gustaría saber cómo hoy ustedes seleccionan y preparan a sus líderes para la sucesión en su organización. Hoy vamos a comprender cómo puedo identificar ese talento de la parte estructural, pero yo sé que ustedes tienen muchas cosas que aportar también a este tipo de programas, si lo tienen como un programa o lo tienen como algo que hay que hacer cada vez que se presenta la oportunidad. Vamos a conocer también un poquito de las estrategias para preparar a estos líderes, o sea, qué estrategias utilizamos. Y también vamos a aprender a diseñar un semillero de liderazgo que, como le decía Jessica, la estructura está, el contenido siempre lo da o lo dicta el negocio, las organizaciones, para alinearlos a sus propósitos y sus objetivos año tras año, ¿sí? Así que vamos a entrar en materia con esos temas. Bien, la importancia del liderazgo en las organizaciones, pues, obviamente es un rol más que un puesto jerárquico, es un rol que todas las organizaciones quieren tener a nivel general dentro de sus actividades.
eh, y poder así hacer una planificación estratégica para poder cubrir las necesidades que más adelante se presenten. Entonces, ¿qué pasa con el tema de el plan de sucesión o las sucesiones dentro de las organizaciones? Pues la sucesión es simplemente un proceso en donde se identifica, desarrolla y se preparan a los futuros líderes que van a reemplazar a las personas cuando se retiren, es decir, cuando ya cumplan su vida laboral o se jubilen, cuando estos asciendan y dejen puestos de liderazgo disponibles o cuando dejen la organización. En la primera tenemos más o menos una fecha, ¿sí? Pero, ¿qué pasa hoy día en nuestra cultura organizacional? Que la gente no se quiere ir a sus casas, no se quiere retirar, se quiere seguir quedando allí en esos puestos por muchos motivos, ¿no? Hay muchas razones, hay muchas necesidades, entonces no sabemos realmente cuándo esa persona va a dejar, va a decir, ya estoy cansado y me voy a retirar, me voy a ir a mi casa. De hecho, eso es algo que cada vez está más latente a medida que va aumentando las edades en las cuales realmente la gente se está retirando o jubilando de las empresas y organizaciones. Así que eso es algo que yo les invito a tener en cuenta y preguntarse si ustedes tienen eso medido en sus empresas. El de ascenderse, pues también hay algunas veces que eso está bastante planificado, hay otras organizaciones que todo depende de cómo se mueva el mercado y cómo se muevan los objetivos del negocio, pero el último, el de dejar la organización, pues no tenemos una planificación, no tenemos una certeza, ni siquiera el mismo colaborador lo sabe, simplemente le llega una oferta más atractiva o algo mejor y ahí es donde empieza entonces el ir y venir de negociaciones que ese colaborador lleva de manera personal y privada y de repente nos da la sorpresa de que ya no va a estar más en la organización y resulta que se encuentra con que es un líder clave en la organización. Entonces, estos son los retos de los planes de sucesión. Antes solamente se pensaba que era, bueno, voy a promover a una persona que ya tiene mucho tiempo de estar aquí, que su líder se va y ahí es donde yo empiezo a actuar. Bueno, este programa lo que recomienda es siempre actuar antes, es ir un paso adelante para evitar situaciones de riesgo y de alto impacto en posiciones claves. Y sobre todo porque los retos actuales son los mismos de siempre, la rotación, la falta de una estructura de sucesión, de plan de sucesión, el síndrome del burnout, de gente que ya está quemada en esos puestos, y también el síndrome del impostor. Tengo ya 5 años activamente trabajando este programa full y también me he encontrado con personas que son líderes natos, pero no quieren asumir responsabilidades. Entonces dejan de decirle sí a una propuesta de desarrollo o de sucesión o de ascenso por no asumir responsabilidades. Tienen miedo de asumir esas responsabilidades. Entonces a eso es lo que se le llama en líderes que ya hemos preseleccionado e identificado antes de, y cuando vas y les llevas la propuesta, pues simplemente te dicen que no. Y eso se está haciendo cada vez más común en las nuevas generaciones. ¿Okay? Entonces, aquí les traje las 5 cosas por las cuales es importante planificar una sucesión o desarrollar a los líderes emergentes desde antes que nos sucedan estas cosas. La primera, pues la continuidad operativa. Me gustaría que alten la mano si a alguno le ha pasado en algún momento que cuando un líder se ha ido o su líder se ha ido, ha causado como un estrago en la organización. La gente, los equipos quedan como medio perdidos, empiezan a haber cambios muy abruptos. Entonces todo esto impacta de manera, no voy a decir sin negativa o positiva, porque a veces pasan ambas cosas, para bien o para mal, pero se descarría el equipo, se descarrila y el negocio ve que va a costarle un poco más de tiempo volver a recuperar el rendimiento que había. ¿Por qué? Porque este líder clave pues dejó la posición, ¿no? Por cualquiera de los motivos antes mencionados. Entonces,
El liderazgo transformacional también se enfoca en lo siguiente: independientemente de que el líder esté presente o no, el equipo tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando, ¿sí? Entonces, esta continuidad operativa, pues, es una de las razones por las cuales hay que ir un paso adelante. La segunda razón es la retención de talento. Ahí, pues, yo les traigo dentro de las estrategias hay una herramienta que se utiliza mucho, que es el Nightbox, que es, pues, siempre mantenernos evaluando a nuestros equipos dependiendo de su desempeño y de su potencial, y obviamente desarrollando a los high potential, a los estrellas emergentes, a los que tienen esas oportunidades y potencial de seguirse desarrollando a niveles más altos dentro de la organización. ¿Y qué sucede? Que es más económico retener ese talento que buscar otro, de nuevo, ¿no? Entonces, eso también ayuda a aumentar la lealtad de esa persona, verse que definitivamente va a estar en una organización que quiere verlo crecer, que quiere crecer con la organización. Y eso pues motiva mucho al personal a quedarse y seguirse desarrollando. También ahorra costos. Nos hemos dado cuenta que el tema de liderazgo y tener este rol o asumir este rol, como les dije, no solamente va alineado a un descriptivo de puesto y con funciones de jefaturas o de gerencias, sino que también es un rol que se necesita mermar a todos los equipos. ¿Y qué sucede? Implementando un plan de sucesión, lo bastante efectivo, práctico y antes de que sucedan estos eventos, pues nos ahorra costos. Es mucho más económico promover a gente interna que buscar gente afuera para reclutarlo, para capacitarlos y para que esperar que pase un tiempo a esa adecuación de la cultura, ¿no? Porque a veces, muchas veces son gente que está fuera del negocio, viene de otros tipos de negocio. También el cuarto, y muy importante, en la transferencia del conocimiento, pues garantizar que el conocimiento y la experiencia se queden con las mejores prácticas y sean transmitidas a las futuras generaciones de líderes. Obviamente acorta una brecha muy importante en los negocios como tipo bancos. Es muy importante la brecha del conocimiento que se haga lo más rápido posible. Entonces, si tú promueves gente que ya está dentro de tu organización y que puede moverse hacia cualquier área porque ya sabe qué es lo que hacen, es mucho más también efectivo desarrollarles esas otras habilidades y competencias que necesitan para asumir esa responsabilidad. Y la resiliencia estratégica, la quinta, muy importante, y creo que de eso vamos a hablar ahorita como parte de los ejes de desarrollo dentro de la gestión del talento, y es empezar a que el negocio incentive el pensamiento estratégico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues aprender a adaptarnos a los cambios y a los desafíos que tiene el negocio y que nuestra gente no solamente se quede como en el librito de las funciones que yo debo hacer en el día a día, sino que empiece a mirar el entorno, la competencia, el día de hoy, eh, el tema de los costos también de un negocio, todo eso, la gente que se va interesando e implicándose en ese tipo de información, pues obviamente va desarrollando un pensamiento más estratégico versus un pensamiento operativo de solamente ir a hacer para lo que fui contratado a hacer. Entonces, es muy importante y quiero que se queden con esto, de que planificar hoy este tema del plan de sucesión, pues asegura que el liderazgo se mantenga dentro de la cultura, siempre, y que no sea algo que hay que hacer un programa cada vez que perdamos un líder clave o que haya que hacer un plan de sucesión, empezar de cero, ¿no? Sino que esto es una rueda que se puede quedar andando por el tiempo que sea necesario y posible sostenerlo, ¿no? Bien, entonces, lo primero que debemos hacer, una vez pues teniendo en cuenta por qué y para qué y qué es un plan de sucesión para nuestras organizaciones, en qué nos va a ayudar y qué nos va a ahorrar, es identificar el potencial. Y
la manera en cómo yo les ayudo a los clientes a identificar este potencial es desarrollo de negocio, desarrollo del ser y desarrollo de competencias. En el desarrollo de negocio, como les acabo de mencionar, transformar de manera intencional y naturalmente el pensamiento operativo versus el pensamiento estratégico. Yo les voy a dar un ejemplo de vida. Uno me pasó no siendo consciente, por eso me encanta la palabra que usó Jessica. A veces las personas que nos están entrenando para ser líderes del mañana, nosotros los trainees no somos conscientes, pero ese líder, ese mentor, ese jefe que en algún momento tuvimos, sí era consciente de ese potencial que teníamos para ser líderes. Entonces, hace pues, como un 20 años exactamente, yo estuve en una multinacional que ya esto era parte de su ADN, ya esto era un proceso, un programa establecido a nivel global de toda la región de Latinoamérica y mundial. ¿Qué sucedía? Que cuando yo, cada vez que yo hago mi hoja de vida y yo vi lo rápido que yo crecí en esa empresa, yo decía, ¿yo por qué entré como asistente y de repente terminé como la gerente general de capacitación de una empresa multinacional? ¿Qué pasó en esos 4 años? Entonces yo empezaba a recordar todas las cosas que en ese momento mi jefe, mi gerente o mi líder empezaba a hacer para que yo me fuera como entrenando y dedicando a dejar de pensar operativamente y empezar a pensar estratégicamente. Y de hecho no fui consciente yo, eso me di cuenta después de 5 años que ya yo no estaba en esa empresa, y yo pensaba, bueno, a mí me dieron los puestos porque yo hacía muy bien mi trabajo. Pero realmente después, tomando conciencia de lo que había sucedido en esa época, pues no era así. Obviamente, esa persona, ese líder que yo tuve, hizo acciones intencionales y de manera muy natural para ir transformando ese pensamiento en algo más estratégico, ¿sí? Luego, no menos importante y muy inspirador, es cuando empezamos a desarrollar el ser de esa persona. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo del ser? Bueno, esta persona, este colaborador que vamos a ascender, a poner en nuestro plan de sucesiones de líderes del mañana o líderes emergentes, va a ir descubriendo o ya tiene un panorama de los estilos de liderazgo que hay en la organización. Entonces esa persona va a querer parecerse a alguien por su estilo de liderar. Puede ser autoritario, puede ser democrático, puede ser transformacional, y esa persona tiene que saber y conocerse cómo es ese estilo en él, qué estilo prevalece, cómo es en él y cómo necesita el negocio que ese estilo se practique. Hay áreas, hay empresas, tipos de negocio en donde el liderazgo autoritario es lo más efectivo y lo mejor. Por ejemplo, la Policía Nacional necesita un liderazgo autoritario. Si la Policía Nacional tuviera liderazgo democrático, pues no iría para ningún lado, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de negocio y dentro de ese tipo de negocio hay áreas que les puede seguir funcionando ese estilo de liderazgo, como hay otras áreas en donde debe cambiar ese estilo de liderazgo. Entonces, sí es muy importante que eso lo desarrolle la persona y eso es en su manera de ser y obviamente le ayudamos a interpretar qué cosas debe adaptar según el área en el que está y cómo es esa persona dentro de sus habilidades y características de personalidad. También otra parte muy importante es el manejo de la inteligencia emocional. Y esto porque es lo que más va a impactar cuando esa persona sea jefe o sea gerente y empiece a gestionar personas en equipos de trabajo. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque tiene que tener un equilibrio. Yo le digo a eso equilibrio el líder zen. El líder zen es ese líder que busca la manera en cómo no dejarse llevar por las emociones, pero tampoco callarse las cosas. Entonces, sí, obviamente, las nuevas generaciones, gente que
ha estado pues mucho tiempo sin un acompañamiento real de ese tipo de competencias y habilidades, necesita saber cuándo debe equilibrar las emociones. Eso impacta directamente el clima de su equipo. Y obviamente el clima de su equipo impacta al clima organizacional. Entonces, por eso es muy importante que el desarrollo del ser de esa persona, pues tengamos en cuenta la inteligencia emocional. Entre más equilibrado la persona esté, pues mucho más fácil va a ser aceptado y reconocido como un líder al que es accesible, al que se puede conversar, al que se pueden resolver problemas de manera tranquila y equilibrada, ¿sí? Y también el propósito de vida. Hay gente que sueña con ser líder, de un momento a otro, pues quieren convertirse en jefes, en gerentes, asumir más responsabilidades. Y también en este programa hacemos mucho énfasis en eso, en que se vean reflejados en ese propósito de liderazgo, no solamente para sus organizaciones, sino también que este desarrollo les ayude a su vida personal. ¿Qué es ser un líder? Ser mamá, ser papá, ser el que enfrenta situaciones en la casa, el que resuelve las situaciones en la casa, el que va a dictar cómo se resuelven las situaciones en la casa. También he tenido líderes religiosos dentro de cada una de las creencias religiosas. Hay personas que están muy allegadas a temas religiosos y son líderes. También hemos tenido dentro de este programa líderes sociales. Entonces, todo lo que aprenden aquí se los llevan a esos entornos y les funciona y les sirve. Entonces, eso es el desarrollo del ser. Y para el desarrollo de las competencias, pues acá tengo a mi principal herramienta que amo y que adoro y que cada vez que la pido las evaluaciones, pues me encanta meterme allí y comparar cómo le fue a un cliente el año anterior y de cómo le está yendo este año, que es el APL. El APL es la herramienta que utilizamos aquí en Leiro Assessment para definitivamente ponerle como un número de cómo están empezando esos líderes, qué competencias ya traen antes de trabajarlos, antes de desarrollarlos. Y después al final hacemos como otra evaluación para saber si realmente han comprendido y han practicado, han puesto en práctica y han implementado pues esas competencias. De las competencias en las que más se solicitan desarrollar en los líderes de hoy han sido comunicación y persuasión, saber tomar decisiones. El de toma de decisiones es uno de los más polémicos porque me dicen, no, es que yo tomo decisiones por lo que dicen los números o por lo que dicta mi intuición. Y ahí hay un tema que hay que agregarle, el tema del riesgo y el impacto. Muchas veces eso no nos enseñaron en nuestras escuelas o en nuestras universidades, el tema de toma de decisiones, y se convierte en un punto muy medular dentro de la organización para los nuevos líderes. También el mindset de innovación. Los líderes pues tienen una responsabilidad dentro de sus equipos de llevarlos hacia temas de innovación, mentalidad de adaptación, es decir, ser abiertos a escuchar ese feedback de qué cosas yo debo mejorar para poder ser mejor líder, porque muchas veces me he encontrado, bueno, hay líderes ya destacados dentro de una organización por la cantidad de conocimientos, por la cantidad de experiencia, pero también deben trabajar algunas competencias y habilidades para mejorar esas dos esferas, ¿no? El tema de la resiliencia, los entornos de negocio hoy día cambian cada 2 años. Algo está cambiando en nuestra organización. Si no está cambiando, entonces es porque somos empresas u organizaciones tradicionales, pero si estamos cambiando es porque somos empresas resilientes y adaptadas al mercado y estamos listas para cambiar. Pero todo empieza desde una mentalidad y una capacidad que se llama la resiliencia. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para eh, ajustarme a esos cambios y aprenderlos a hacer y aprenderlos a reconocer? Y también otra parte muy importante y obviamente muy práctica y métrica acá en el programa que tenemos es el foco en resultados. Algunas empresas lo llevan a través de lo que se conoce como KPIs,
Y otras empresas ya están implementando metodologías nuevas y ágiles también, como el tema de los OKRs, ¿sí? Eso lo podemos hacer en otro seminario que es un KPI, que es un OKR, por si acaso quieren como afianzarse en eso. Yo estoy seguro que muchos ya saben el tema de los KPIs, pero el tema de los OKR es algo que ha estado viniendo ahora dando más vuelta en el entorno de empresas que desarrollan metodologías ágiles. Y bueno, ¿quién es el candidato para ser líder del mañana? Y miren que ahí está la palabra en grande, que es ser, más que hacer de líder. A mí me encanta cuando la gente sale del programa y me dice, yo pensaba que yo venía aquí a hacer cosas de líder y ahora ya me estoy graduando siendo un líder. Entonces, les preguntamos a los clientes cuáles son esas características claves sugeridas para estos nuevos líderes. ¿Qué es lo que ellos quieren ver que cambie y que desarrollen, ¿no? Como hablamos hace un rato, una de las más solicitadas es el tema de adaptación, que tengan una muy buena adaptabilidad a los entornos cambiantes del negocio y de las organizaciones, que tengan inteligencia emocional, que puedan incentivar y promover el pensamiento estratégico, que tengan capacidad de influencia, que tomen decisiones basadas en riesgo e impacto, que sean proactivos, que sean innovadores, que sean visionarios, que desarrollen habilidades en sus equipos. Quizás esta es una de las más importantes, es una de las más votadas. ¿Por qué? Porque el negocio dice, cada vez que se me va un líder, me cuesta mucho dinero volver a crear otro líder igualito o mejor. Entonces, los chicos que están en los equipos trabajando con estos líderes actuales, el líder necesita transmitir ese ADN de lo que ha cultivado con su experiencia y con su conocimiento. Y ojo que más que transferir conocimiento, acá estamos hablando de diseñar un entorno para delegar responsabilidades claras y con propósitos. ¿Qué fue lo que me pasó a mí con ese líder? Es decir, en ese tiempo, ese líder vio un potencial, vio un desempeño, no me dijo nada, pero poco a poco él fue poniéndome retos y dentro de esos retos diciéndome cosas que yo debía desarrollar. Obviamente, al diseñar eso, al ser algo más estructurado, la persona ya toma un poquito más de conciencia hacia dónde deben ir dirigidos sus esfuerzos y sus energías. ¿Ok? Así que más o menos estas son como las respuestas que nos dieron, y ahí en negrita pues las más subrayadas. Me gustaría que también hicieran alguna anotación de cuáles les llama la atención, cuáles han implementado en sus equipos y cuáles pues les parece que es algo nuevo que no habían escuchado antes. Sería interesante también escuchar eso. Y bueno, llega el momento del diagnóstico, que es cuando Jessica y yo vamos a los clientes y nos dicen, bueno, hemos promovido y ascendido gente, pero es que nos han fallado. ¿Qué hago? Bueno, nuestra respuesta acá es, vamos a ir cambiando el nos han fallado. Muchas veces sentimos decepciones cuando hemos sucedido, promovido, ascendido o contratado un líder totalmente nuevo en nuestra organización y no ha tenido una preparación previa para los ajustes que el negocio requiere y necesita. Y eso pues es bastante difícil solamente verlo a través de unas pruebas psicológicas o psicométricas, que son las que aplicamos acá para dar un mapa y un detalle. Pero a la hora de la hora, en el momento del rendimiento de esa persona, nos vamos dando cuenta cuáles son esas falencias, porque pues al tener fortalezas también hay falencias que pueden crear una brecha de aprendizaje y de adaptabilidad dependiendo de la capacidad de la persona. Entonces, acá yo los invito a que no pensemos en que nos ha fallado el líder que escogimos, sino que hemos fallado. Es decir, esto es algo que involucra a todos los socios del negocio, pero principalmente a los que eligen a ese líder, ¿no? Que son los procesos o los programas que tengan recursos humanos implementados para acompañar como socio estratégico en este plan de sucesión, y el líder directo, tener claro, tener un propósito, tener claridad de esas responsabilidades en el rol que requiere este nuevo líder. Y vamos a corregir algunos errores que les voy a dar a continuación. Estos errores que están aquí son
situaciones que me he encontrado al hacer diagnósticos y al preguntar, y no está nada mal que lo estemos haciendo ahorita mismo. Lo que pasa es que necesitamos estructura. Vuelvo y repito, esto es un programa para dar estructura a un plan de sucesión y aquí les puse cuáles son esos errores que tienen menos riesgo pero más impacto. El primer error, no los preparamos antes de asumir el rol. Pensamos que el nuevo líder ya tiene herramientas, ya tiene el conocimiento, ya tiene la mentalidad, ya sabe lo que tiene que hacer porque obviamente vea su ejemplo, el líder que está dejando la posición, y asumimos que esa persona ya está lista, ¿no? Porque hemos visto a veces en algunos eventos cositas que nos dictaron, oye, mira, ese muchacho, esa muchacha ya está lista para asumir ese rol. Pero aunque pensemos así, no lo asumamos, preparemos. Entonces, aquí es donde viene la parte de promover. Les puse un ejemplo. Promovemos a Ana, a líder de equipo, sin darle una formación, y a las poquitas semanas tenemos a Ana perdida, desbordada de trabajo, y su equipo está en desmotivación. Por favor, alcen la mano si hay alguien que se siente identificado con esto, si ya la ha pasado. Entonces, esto ha pasado, ¿por qué? Por no preparar. Otro error que cometemos, que también tiene más impacto y menos riesgo, es no medir los resultados de su preparación. He tenido en reiteradas ocasiones líderes que han llegado a empresas y las empresas tienen un montón de métricas y tienen un montón de sistemas para evaluar y para poder recuperar o tener la adaptabilidad y la capacidad de llegar a todas esas métricas y poder adaptarlas a su ritmo de trabajo, porque quizás en otra empresa utilizaban otro tipo de métricas, otro tipo de software, también me ha pasado mucho de que utilizan otro software. Entonces la persona se siente perdida, digámoslo así, y no sabe para dónde mirar. Entonces, eso también es algo que ha sucedido. La gente no te lo va a decir porque pues ahí pesa el ego de que, oye, si me contrataron para esto y me ascendieron es porque ya yo sé utilizar las métricas, pero siempre es muy importante invertir en capacitaciones de esas métricas que queremos que nuestros líderes manejen, porque de eso va a depender pues tomar decisiones, hacer propuestas, tener estrategias. Entonces, realmente necesitamos formar, evaluar y sin medición no hay mejora. No se sabe cuánto ha avanzado un resultado dentro de un equipo. Entonces, aquí les puse un ejemplo, invertimos en capacitaciones, pero nunca evaluamos el impacto de esas capacitaciones. No sabemos si los líderes aplican lo aprendido ni qué resultados genera. Entonces, eso también es algo que las organizaciones pues le dan la capacitación a la gente y los pierde ahí, les hace una evaluación y ya no le dan más seguimiento. ¿Okay? Y acá están las de menor impacto, pero más riesgo, es que dejamos de darle seguimiento. Entonces yo sé, hay frases muy conocidas como yo sé que él está listo o ella está lista porque es un líder innato. ¿Qué pasa? Sin acompañamiento, el líder se enfrenta solo a los retos, se estanca y desarrolla malos hábitos. Porque quiero que sepa que así como se aprenden los buenos hábitos de nuestros líderes, también se aprenden los malos. Y uno lo normaliza. Las personas tienden a decir, bueno, como él hace eso y le funciona, entonces si yo lo hago también me va a funcionar. Y aquí sí hay que ser muy conscientes y sinceros de que posiblemente eso ha sido un hábito que no se atacó en momentos previos o no se trabajó con esa persona y que esos hábitos pueden tener otros malos resultados, ¿no? Que no son tan visibles, pero que al final afectan. ¿Qué afectan? Relaciones internas, clima organizacional, desempeño, desmotivación y tenemos equipos muy avasallados. Entonces, hay que darle un seguimiento a esos malos hábitos también. Así como se le da seguimiento a los buenos, hay que darle seguimiento a los malos para ir sacando de raíz esa plantita del mal hábito, ¿no? Entonces, acá les puse un ejemplo. Carlos tiene talento, así que lo dejamos volar solo y con el tiempo pierde foco, no pide ayuda y su equipo se pierde la dirección. Cuando tenemos también a líderes que ocupan estos puestos, se sienten tan orgullosos y yo de verdad los felicito, los aplaudo, se los celebro,
pero así también les digo, pide ayuda cuando lo necesites. Eso es lo que más cuesta, porque se enfrascan en su situación de nuevos líderes que se olvidan de pedir ayuda a sus eh, líderes de arriba, a sus líderes que están a su mismo nivel, de pedirle ayuda a su equipo de trabajo, que también en algún momento lo pueda ayudar a ver cosas que él no está viendo y eso pues acorta la brecha en su formación. Entonces, por eso se dice que es menos impacto, pero hay más riesgo de perder información y cualidades muy buenas por no saber pedir ayuda a tiempo. Y otro error es programas genéricos sin personalización. ¿Qué sucede? Asumimos que todos los líderes de nuestra organización, y este va un poquito más dirigido a recursos humanos cuando estamos diseñando los planes de capacitación, asumimos que todo el mundo necesita desarrollar las mismas capacidades, competencias o habilidades. Sí, quizás algunos con un nivel más avanzado, otros están en nivel principiante y otros tienes a nivel medio. Pero en este programa, específicamente para temas de liderazgo, hacemos un programa a la medida de esa persona, alineadas a los objetivos del negocio. Como les dije, no todas las áreas requieren las mismas competencias y no todas las áreas de una misma organización necesitan el mismo estilo de liderazgo. Es importante que nos llevemos esas dos aprendizajes de esta sesión de hoy del webinar. ¿Y qué pasa? Al tener programas sin personalización y demasiado genéricos, pues no se conectan. Es decir, usted invita a un vendedor, a un comercial, invita al de recursos humanos, invita al de la operación, y usted le da el mismo tipo de información, no conectan a sus necesidades y ahí es donde decimos, no lo aplica. Entonces, hay mucho mayor riesgo, menor impacto. ¿Por qué menor impacto? Porque estos dos errores se pueden reparar. Se pueden reparar a tiempo, ya desde hoy, desde el momento en que les estoy diciendo que aplicar el seguimiento y hacer programas más personalizados y menos genéricos, pues disminuyen el impacto y no hacerlo aumenta el riesgo de que sucedan estas cosas, ¿no? Vamos bien en el tiempo, Jessica. Ahora sí ya vamos a entrar un poquito en la materia de la estrategia que desarrollamos aquí en el programa de nuestro plan de semilleros, de nuestros líderes del futuro. A mí me encanta el líder del futuro, pero realmente es el líder de hoy, porque ya, desde ya, tenemos que meternos en la cabeza de que no sabemos cuándo nuestros líderes eh, van a dejar sus puestos y también he tenido situaciones mucho más radicales de dejar puestos sin jubilación y sin ascenso ni una contrapropuesta, simplemente ya no está esa persona. Y eso es un duelo muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? El equipo no se puede dejar desamparado. El equipo tiene que saber, y aquí es donde también recursos humanos es un aliado y es un socio, porque siempre debe estar como indagando, preguntando en los equipos de alto rendimiento, siempre preguntamos a quiénes consideran un buen líder. Y a veces no lo escoge el líder directo ni recursos humanos, a veces es muy bueno preguntarle a su equipo a quiénes ellos consideran un buen líder. Y este programa nos ha abierto los ojos y nos ha hecho conscientes de que el líder escogido por sus equipos tiene muchas más probabilidades de influencia que el líder que es seleccionado sin contemplar la opinión del equipo. Yo tuve un cliente que al principio del programa los escogía como, sí, vamos a darle la oportunidad a este por varias razones. Tantos años de servicio en la empresa, tiene mucho conocimiento, es experto en algo muy especializado, pero cuando el equipo hablaba y el equipo decía cuáles eran esas cualidades, entonces ahí nos dábamos cuenta, oye, pero esta otra persona también influye, está más pendiente de ellos, los ayuda, les desarrolla habilidades y siendo compañeros, eso es muy importante, siendo del mismo nivel. ¿Por qué?
porque uno de los miedos también de las nuevas generaciones es convertirse en jefes. Esa palabra de ser jefe o de ser gerente del equipo que antes era mi amigo, mi compañero, mi mismo nivel, para ellos supone un cambio bastante drástico. Y créanme que allí es donde tenemos también el reto de hacer esa adaptabilidad, ¿ok? Entonces, aquí les coloqué pues dos infografías que utilizamos y esta infografía sería bueno que le tomen un print screen porque los ayuda a identificarse en qué cosas estamos haciendo, qué cosas ya están estructuradas dentro de nuestro proceso de recursos humanos para implementar planes de sucesión. El primero es el timeline, es decir, ir ubicando a todas las personas que forman parte de sus directivos, de su gerencia, de sus jefaturas, de sus puestos de supervisión, en qué nivel están. Si son liderazgo a nivel individual, es decir, esa persona todavía no es líder, no es jefe de ningún equipo, pero tiene competencias que ya hemos visto o ya ha demostrado que puede ser un líder. Tiene liderazgo a nivel operativo, es decir, ya tiene una supervisión, un puesto de supervisión, ya tiene un puesto de jefatura y ya puede ir implementándose en este programa, en este diseño. Tiene un nivel táctico, que son las gerencias, y tiene un nivel estratégico, que ya son pues ya posiciones más altos, directivos y miembros de comités ejecutivos. Entonces, ese es el timeline, identificar y evaluar a los equipos o a las personas que ustedes consideran que pueden ser un semillero, en qué nivel está. Hay personas que no son jefes de nadie, no tienen puestos de gerencia, pero tienen una ejecución táctica y también pueden ser que tenga algo de estratégico. Ya les digo, muy pocas veces hemos visto que está muy supeditada al puesto, por razones obvias de responsabilidades, sí, pero muchas veces hay personas que desarrollan esto de manera individual o dependiendo de la cultura de nuestro entorno de la empresa. Eso ayuda muchísimo. Y los pilares que manejamos en este programa del futuro semillero es que enseñamos y implementamos el tema de administración. Hay líderes en las empresas que tienen todavía falencias en el conocimiento de algunos temas de leyes del país, de gestionar a sus equipos y les cuesta mucho tomar decisiones rápidas. Entonces siempre tienen que ir a recursos humanos a consultarlo. Que para eso está recursos humanos ahí, claro que sí, pero a recursos humanos le ayuda muchísimo que el líder directo sea su socio estratégico para gestionar personas. ¿Qué les quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo. En algunas empresas he tenido el tema de que cuando se despide a alguien, el líder directo participa en ese despido. En otras empresas no lo involucran y eso impacta en el clima laboral de la empresa. ¿Sí? Eso impacta en resultados de la empresa y eso impacta en la parte económica de la empresa por muchas razones. Pero realmente el líder directo tiene que involucrarse en toda la gestión de su personal. Digámoslo así, cuando asumes una gerencia, asumes la responsabilidad no solamente de lo que tu equipo hace, sino de cómo tu equipo es atendido. Eso se llama experiencia del colaborador o experiencia, eh, sí, experiencia del colaborador. Entonces, el líder se hace responsable de esa parte y enseñamos algunos lineamientos con los que recursos humanos quiere que sus líderes directos en las áreas les ayuden con algunas actividades. Sistemas de gestión de personas, pues implementación de sistema de gestión digital. La verdad que ya hoy día la mayoría de las empresas cuenta con algo digital para supervisar personas, pero hay otras empresas que todavía están haciendo ese salto, así que ahí pueden ponerle un ganchito si lo tienen o no. Eso es muy importante porque eso ayuda a tomar decisiones en base a datos. ¿Okay? La evaluación de KPIs y OKRs, tener bien establecidos los procesos y métricas por las cuales yo mido a un líder y por las cuales yo mido al equipo de ese líder, tenerlo bien claro, porque también he tenido clientes que cuando forman a líderes semilleros en este programa, les dan una bonificación por hacer muy bien su rol de liderazgo. O sea, hay empresas que toman eso como un beneficio, como parte de la compensación de ese nuevo líder, y obviamente esos líderes empiezan a
mantener la sostenibilidad de esas mediciones y la empresa no pierde información y no pierde datos para tomar decisiones. Van a talleres grupales, no les llamo capacitación para nada, porque ahí lo que van a aprender en una hora les enseño 2 o 3 herramientas para resolver un problema y en 2 horas todas las áreas resuelven un problema en común. Entonces, en esos talleres grupales van todos estos líderes, se encuentran de diferentes áreas y empiezan a resolver los problemas que más los aquejan o que más les duelen dentro de la organización. Reciben un coaching personalizado, pues obviamente por los coach de Leiro Assessment. Ahí pues ya el plan de acción es individual, cada persona tiene sus competencias que trabajar, las cuales se difieren dependiendo de cómo hayan salido en las pruebas y lo que necesite el negocio que se alinee. En esas sesiones de coaching se trabaja muy de cerca de eso. Requerimos que en la empresa haya un mentor, casi siempre va a ser su líder directo, pero también he tenido experiencias en donde los mentores son líderes de otras áreas que ayudan a esa persona a formarse para de repente moverse a otras áreas de sucesión, ¿no? No siempre la sucesión es una línea directa, puede ser también transversal. Eso es muy importante también tenerlo para efectos de la mentoría. Y obviamente la parte de la operación, que es todo lo que le sucede a ese líder en su día a día, ayudarlo a guiarse mejor en cómo resolver esos problemas, que quizás dentro del panorama cultural de la empresa, dependiendo de cómo sea, haya o no haya tiempo. Entonces, en las sesiones del programa y del coaching y de los talleres grupales, pues hay tiempo para atender a esas necesidades muy puntuales y específicas que ellos tienen dentro de su operación. ¿Cuáles son los resultados? Pues líderes preparados, equipos más comprometidos, las métricas de los KPI es una de las primeras cosas que cambia, de verdad que se ve la diferencia de esas métricas del antes y un después, y eso lo llevamos bien establecido. Y cuidamos que ese liderazgo sea sólido y sostenible, o sea, que cuando alguien se vaya, el equipo no pierda, el negocio no pierda y se mantenga. Y bueno, las fases del semillero, la verdad que aquí les puse algo bien general, pero es lo que hacemos dentro de este semillero, pues, ¿qué es lo que hacemos? Primero entendemos quién es esa persona que vamos a desarrollar. Aquí es una fase diagnóstica, le aplicamos el APL, le aplicamos una prueba de inteligencia emocional para saber cómo esa persona está manejando sus sucesos de la vida, sus situaciones críticas, cómo toma decisiones, cómo están sus emociones en cuanto a enfrentar el día a día, a tener resiliencia, a tener paciencia. Esas son cosas pues muy importantes para un liderazgo. Y obviamente también una prueba que estimula e incentiva y promueve buscar qué tipo de liderazgo es el que nosotros tenemos ya de manera natural y cuál es el que necesita mi área o mi negocio para yo implementarlo. Entonces, en esa fase diagnóstica nos llevamos toda esa información para empezar entonces a desarrollar a ese líder, ¿no? Del mañana. Luego dejamos de asumir y empezamos a medir, ¿no? Acá en la fase de medición, entonces nos juntamos con recursos humanos y con líder directo para saber, pues, cuáles son los KPIs, los resultados que esa persona tiene que dar junto con su equipo. También tenemos el tema del Nightbox para medir desempeño y potencial. Si ustedes tienen otra prueba, pues también la incorporamos y también la medimos y la incluimos en el programa. O sea, lo que quiero decirles es que no hay que comprar otras cosas para implementarla. El Nightbox es una de las más sencillas y prácticas y es la que la mayoría usa. Y vemos ese potencial versus desempeño para saber hacia dónde vamos a llevar a esa persona según su plan de acción. Como les dije hace un rato, la tercera fase sería la del desarrollo. No capacitamos, aquí lo que hacemos es transformar. Sí les puedo garantizar de que el enfoque de este programa es muy liderazgo transformacional, es decir, yo puedo adaptar mis tipos de liderazgo a mi entorno. Y para eso necesito un coach individual, necesito verme con mis otros socios, mis otros partners, mis otros mismo nivel o líderes que me enseñen a adaptarme a eso y obviamente también tener un desarrollo personalizado. Yo he tenido mucho éxito con líderes que son autodidactas, apenas he tenido personas que empezando el programa ya van por delante, ya dicen, ya averigüé qué es lo que necesito mejorar,
Después que les hago su diagnóstico, ya ellos vienen con material y eso hace la diferencia entre una persona que está muy interesada en desarrollarse de manera rápida versus otra persona que está interesada en desarrollarse a medida que el programa lo va llevando. Ya les digo, he tenido de todas las velocidades, la lenta, la intermedia y la super flash. Y luego, en la última fase, pues cuando el cambio ocurre es cuando ya podemos acompañar en el tiempo, es decir, cuando ya tenemos un seguimiento. Hablaba con Jessica, este programa se puede realmente adaptar. Normalmente eh, lo he manejado con un mínimo de 12 meses, pero todo depende de lo que la alineación del negocio requiera. Si es algo crítico, rápido, para mí lo rápido es en 6 meses, no menos de ahí, porque capacitar, entrenar, saber el tema de las mediciones, evaluar, diagnosticar y darle tiempo a que una persona internalice eso que debe cambiar es un trabajito. Entonces, 6 meses como mínimo para este programa y 12 meses como máximo para ver cambios reales. Se hace medición continua, se llevan métricas, se hacen informes y se hacen ajustes. Es un programa bastante flexible cuando lo conversemos y ustedes pues estén interesados en saber todo el contenido que podemos desarrollar en esas nuevas generaciones de líderes futuros. Realmente puede ser que nos encontremos con cosas que ustedes sean nuevas implementar o cosas que ustedes quieran seguir desarrollando, pero es muy flexible porque hacemos ajustes y nos enfocamos en esas competencias críticas que hay que desarrollar en cada líder, ¿no? Y bueno, aquí están algunos de los resultados ya para ir finalizando. Estos son los resultados de las nuevas generaciones. Aquí tengo pues 3 tipos de clientes. Si ven, cuando referimos a nuevas generaciones, no solamente estamos hablando de los Z y los millennials, pues aquí ya hay generaciones que me han traído al programa para volverlos a desarrollar liderazgo de una manera transformacional y diferente al que antes habían estado experimentando. Y estos son los testimonios de estas personas. Por ejemplo, aquí tenemos a este líder de planta que dice, bueno, un año ha sido suficiente para transformar sus habilidades. Ahora me conozco y me acepto y sé cómo seguir mejorando. Es decir, tampoco es que los vamos a hacer dependientes del proceso. La idea es que aprendan ellos mismos a autodescubrirse, porque el liderazgo nunca se va a dejar de aprender. Realmente, hoy por hoy, por mucho que uno sea experto en liderar equipos de alto rendimiento, siempre se necesita ir a la vanguardia y adaptando las habilidades, y no todos los entornos son los mismos y requieren las mismas competencias. También aquí hay otro de 35 años, líder de Quality Assurance, que cada minuto invertido ha sido una herramienta, que es lo más importante, el tema de las herramientas. La verdad es que cuando aprenden una herramienta y abren sus ojos, dicen, wow, no, no, si yo hubiese sabido que esto era para resolver esto, qué tiempo me hubiera ahorrado y no estar dándole tantas vueltas a un problema. Entonces aquí es donde ellos empiezan a darle mucho valor al programa. Y esta última líder de finanzas, de 42 años, pues el arte de escuchar y la fuerza de ser escuchado y llevar un equilibrio de liderazgo. No solamente fueron los talleres, sino el acompañamiento real y los planes de mejora con continua y resultados medibles. Y para el negocio, estos fueron los resultados más relevantes. El primero, impacto estratégico para la organización. Como les dije, este programa deja de tener líderes operativos y empieza a tener líderes estratégicos, líderes que tengan un pensamiento de cambios, de adaptabilidad y de proponer estrategias basadas en datos y en innovación también. O sea, en recabar esa información de los cambios que van teniendo las organizaciones, que cada día son más rápidas. También otro resultado que han puesto muy relevante es la equidad de género en el liderazgo. Casi siempre, hace 4 años, 3 años me pasaba de que las líderes que se requerían para estos programas, que eran de manera voluntaria, casi siempre eran mujeres. ¿Por qué? Porque se encargaban de llevarle la parte administrativa a los equipos, tenían mayor atención al detalle, eran mucho más serviciales. Pero una empresa dijo,
No, aquí yo quiero que esto sea igualitario. Hombres y mujeres asuman el mismo rol de ser líderes emergentes y obviamente fueron levantando más las manos los hombres porque ya veían ejemplos reales de que, oye, lo podemos hacer y no nos da miedo el reto. Realmente en los equipos de jóvenes se da mucho más eso, ¿no? Y apoyo administrativo a recursos humanos, lo que les mencioné hace un rato, la parte administrativa del líder que se encarga y se hace responsable de toda la gestión de su personal, es de mucha ayuda porque asumen responsabilidad para que sus áreas crezcan y mantengan un buen clima laboral. No es algo que solamente es responsabilidad de un recurso humano, es responsabilidad de todos, de hecho del líder y también del equipo en mantener ese apoyo, ¿no? Y esas políticas y esas directrices claras y con ejemplo de un equilibrio y de una muy buena justicia aplicada para todos de manera equitativa. Así que bueno, este creo que ha sido todo la presentación. Aquí les digo varios tips para ya concluir. Formar líderes que sostienen resultados. Por favor, no dejen que la gente se autogestione su liderazgo. No dejen que se destruyan, que se pierdan en el proceso. El error más común es promover sin prepararnos. Ustedes pueden promover a quien quieran. A mí me han dado líderes con bastantes retos, pero hay que prepararse. El liderazgo no falla por falta de intención, sino por falta de estructura. Ya este es un programa que ya está listo, estructurado para ponerse en práctica e implementarlo. Solamente necesitamos de sus objetivos de negocio y de su alineación. Y muchas veces no necesitas más líderes, sino mejorar los procesos para promover y formarlos, porque obviamente adquiere costos más grandes. Así que muchas gracias por escuchar. Atiendo a sus preguntas o sus dudas, Jessica. Muchas gracias, Vero. Claro que sí. Pueden hacer, si tienen algunas preguntas, pueden hacerlos a través del chat. Y así como les comentaba, eh, Verónica, esto que vieron hoy no es solo un webinar, es parte de un programa completo que implementamos en Leiro Assessment para desarrollar líderes de verdad. Bien lo decía Verónica, el título que le colocamos es Líderes del Mañana, pero la realidad es que es el líder de hoy. Verónica, quien los acompañó hoy, es nuestra consultora especializada y trabaja directamente con equipos de recursos humanos y líderes, desde la identificación del talento hasta su desarrollo y seguimiento. Bien, ella decía que tenemos programas que pueden ser de 6 meses a un año, pero también hablábamos hace algunos días de que han podido tomar años. Todo depende de la empresa. Nosotros no solo acompañamos a nuestros clientes a nivel de talleres y de webinars, sino que además a través de la consultoría, también ella mencionó acerca de APL, el análisis del perfil laboral, es nuestra prueba de medición de competencias laborales y con ellas entonces nos encargamos no solo de medir en estos programas o a nivel de consultorías, también lo utilizamos mucho, pero también tenemos otras casas psicométricas que nosotros representamos a nivel de Latinoamérica. Somos los representantes y distribuidores como de Scitech International y también de Savile Assessment. Así que utilizamos mucho también el WAVE, estilos profesionales, 15FQ, sobre todo para medir, como decía Verónica, inteligencia emocional, que cuando hablamos de un proyecto, tanto en consultoría o a nivel de un programa de desarrollo, cuando estamos hablando a estos niveles, pues necesitamos identificar mucho más. También es importante que mencionarles que en nuestras consultorías diseñamos el semillero, medimos y acompañamos a los líderes en el proceso y si esto les hace sentido, con mucho gusto lo vemos aplicado a la organización. Podemos hacer una reunión también con Verónica y así les acompañamos en este proceso. Lo ideal es como Verónica mencionaba y lo dijo varias veces durante el webinar, es que no estén solos, es que se sientan acompañados, que no sea algo de autodirección, sino que nosotros podamos acompañarlos tanto a nivel de coaching como de estos programas. Así que, Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Se nos está yendo el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, tenemos un minuto. Aprovecho en este minuto mientras que vamos a ver si tenemos alguna
pregunta por aquí y si no, mencionar también que Verónica hablaba que se apoya mucho en los Ninebox. Nosotros dentro de la plataforma de Leiro Assessment and Talent Solution tenemos Ninebox, así que con gusto lo podemos ver junto con Verónica, alguna asesoría, consultas que puedan tener. Con mucho gusto les vamos apoyando. Hasta aquí las 11 de la mañana, hora de Panamá. Nos están acompañando desde otros países como Chile, Ecuador, Venezuela. Saludos a todos. Les vamos a estar compartiendo esta grabación próximamente. Gracias, Verónica. Nos envían por Gracias, aquí. Jessica. Muy buen día para todos y bueno, los esperamos. Claro que sí, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.